Bueno, hoy estoy acá con la persona que me introdujo al real estate. Es una persona con un background financiero, bancario, hoy día volcado al desarrollo inmobiliario, un gran mentor mío. Así que bueno, hoy estoy acá con mi padre, Iván Briones. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, un poco quería meterte porque acá papá, digamos, yo voy a los distintos programas de televisión, los programas de radio y me dice, hijo de puta, todo lo que decís te lo digo yo. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar una voz, te voy a dar una voz. Y bueno, decidimos hacer un podcast juntos. Así que bueno, quería empezar un poco, o sea, resumiendo un poquito tu background, que hoy estás en real estate, estuviste muchísimos años laburando en bancos comerciales, en banca privada, en investment banking, luego te volcaste al real estate. Quiero que me cuentes, si podés, para la audiencia un poco los distintos laburos que has tenido, las distintas áreas de los bancos y empresas en las que has estado, como para que entiendan un poco, bueno, tu formación previa, digamos. Ok, gracias por la nota. Estoy contento de estar acá. A ver, te cuento todo relativamente rápido y después vamos a lo más importante. Empecé trabajando en la Dirección General de Rentas, después en la Dirección General Impositiva, lo que hoy es ARCA o AFIP. O sea, eras Munipa. Era municipal. O sea, cuando me dicen conocer el laburo municipal, lo conozco. Y fui un botón del ARCA o de la AFIP. Después entré en su momento en el Banco de Boston, y ahí estuve 20 años de carrera bancaria. El Boston se transformó en Bank Boston, se transformó en Standard Bank. Cuando nos compra el Standard Bank, que es un banco sudafricano, me ofrecen irme a Sudáfrica. Yo para ese entonces había sido gerente de banca comercial, corporativa, que es la que le presta a las grandes empresas. Después pasé a banca de inversión, que es donde se hacen los grandes negocios en el banco. Es la parte como más, para mí la más compleja. Después pasé afuera, trabajé 4 años afuera, estuve a cargo de todos los productos de deuda de África, para 11 países. Y ahí yo tenía una cláusula de expatriado, que es los contratos que vos tenés cuando te vas al exterior, que si se vendía la sucursal de Argentina me podía considerar despedido y tener una indemnización bajo ley argentina, pero con la paga de afuera, cosa que sucedió. Ahí pude agarrar bastante plata y me vine a Argentina. Cuando vengo a Argentina, básicamente ¿Esto en qué año? esto es en el 2013, estoy sin trabajo y con mucha plata. Entonces ahí empiezo a invertir en real estate con una persona que después se transforma en mi socio, que es Juan Manuel Tapiola, en Espacios. Empiezo como a prestarle plata, en un momento me pide mucha plata, le digo, a ver, mostrame tu negocio, le digo, mira, más que prestártela, te propongo asociarnos. Con él trabajé 2 años y pico en Espacios. Espacios hoy por hoy debe ser la desarrolladora inmobiliaria más grande de Provincia de Buenos Aires, de tener más de 20 proyectos, o sea, es un lindo monstruo. Y en el 2018 nos separamos, tenemos algunas diferencias respecto al modelo de crecimiento. Y al día siguiente que me separo de Tapiola, me llama José Con, que es el fundador de Estudio Con, y me dice si quería trabajar con él. Ahí me asocio con él desde el 18 hasta ahora, vengo trabajando en Estudio Con. Bueno, impecable. Algunos datos de color que para mí no dijiste, que también le has dado ya a título personal mucho al backgammon. O sea, jugador de Argentina del Mundial de Backgammon y DT del Mundial de Backgammon de Argentina, ¿no? Sí, me consideran uno de los mejores jugadores de backgammon de la Argentina. Suelo participar en el equipo argentino que va al Mundial. En realidad no va al Mundial, esto es backgammon online, o sea, se juega desde la computadora a tu casa, pero estoy en el equipo argentino. Ahora últimamente por temas de trabajo yo decidí como aflojar con el tema del backgammon, entonces estoy jugando muy poco. Y el último año, en vez de jugar, fui el director técnico del equipo. Bien, para la gente que no sabe, el backgammon es un juego de mesa. Bueno, nada, dato de color. Entonces, tuviste 20 años laburando en el mundo de los bancos, inversiones, comercial, investment banking, distintas áreas de los bancos. Después te abriste y te volviste, digamos, independiente, donde empezaste a hacer inversiones privadas. Luego te asociaste
en Real Estate, con Juan Manuel Tapiola en Espacios y luego con José Con en el Estudio Con. Ahora, quiero que un poco me cuentes la diferencia espiritual y filosófica y emotiva de laburar en una corpo versus en una pyme o como independiente. O sea, yo tengo mis amigos que laburan en corporaciones y me dicen, Beltrán, es como el dementor de Harry Potter que te chupa el alma. O sea, así me lo describen. Te arruina, te destruye anímicamente, pero como cada vez tenés más beneficios, el costo de oportunidad de irse es cada vez más difícil. Entonces, bueno, quiero que me expliques eso, lo que algunos llaman la carrera de la rata, que sos miserable, pero como cada vez tenés más beneficios, sos miserable con beneficios. ¿Y cómo lograste escapar esa carrera de la rata? ¿Cuál fue tu experiencia con eso? Ok, yo tengo sentimientos encontrados respecto a las corporaciones. ¿Qué es una corporación por ahí para la Es gente? es una empresa, generalmente se dice corporación a las empresas grandes. En este Bien. caso yo trabajaba en una multinacional, entonces una empresa grande con políticas establecidas desde Estados Unidos o desde Sudáfrica, en el caso del Standard Bank. Básicamente lo interesante que tienen las corporaciones es que tenés como de alguna manera todo resuelto. ¿Qué significa todo resuelto? Tenés el departamento de marketing que ya existe, el de recursos humanos que ya existe, tesorería que ya existe, el área comercial que ya existe. Entonces a veces son compartimientos como estancos, cada uno medio independiente del otro y vos haces tu trabajo y no importa lo que hace el otro, pero es una linda escuelita si querés especializarte. O sea, para especialización es muy bueno y en general contratan a gente con títulos universitarios. Yo tenía un título universitario de administración de empresas, aparte tenía un máster en finanzas y aparte tenía un posgrado en la IAE, con lo cual estaba bastante capacitado para trabajar en relación de dependencia. Porque la realidad es que las universidades, los máster y los posgrados te ayudan para trabajar, están diseñados básicamente para un empleado corporativo, no para un independiente. Entonces, creo que hice una buena carrera, me fue bastante bien, llegué a ser director a cargo de 11 países en África, tenía muy buen sueldo, un buen pasar, pero la realidad es que a mí nunca me terminó de gustar. O sea, desde eso que decís espiritual, el tema es que yo estaba equivocado cuando trabajaba ahí porque yo lo que priorizaba era mi performance, mi producción. O sea, creo yo que era el más productivo en mi puesto y en mi área y me centraba básicamente en la producción, lo cual a veces está bueno, pero no le daba importancia a las relaciones humanas, no le daba importancia a la política, que dentro de las corporaciones cuando más arriba va subiendo es más importante y más importante. Eso que algunos se quejan, no, este es un chupamedias y por eso sube. La verdad que sí, ayuda muchísimo ser un chupamedias, sí, ayuda muchísimo llevarte bien, no solo con tu jefe, sino con los pares de tu jefe o los jefes de tus jefes. Es muy importante, casi más importante que producir. O sea, yo estaba todo el día pensando en producir y no le daba importancia a la parte política, digamos, llame política a las relaciones, y eso fue un error importante en mi carrera que me retrasó y yo siempre sentí como que podía haber llegado aún más o más rápido, o sentía que era injusto que otros progresaran de distinta manera, pero después lo entendí que era simplemente una habilidad o capacidad que yo no tenía, que no supe ver, y no lo supe manejar correctamente. Entonces, a mí me generó, por un lado, satisfacción, porque trabajaba y me pagaba muy bien. Por otro lado, sentimiento de injusticia o frustración, porque veía que otras personas que yo creía que eran menos capaces que yo, que en realidad por ahí tenían otras capacidades diferentes que también servían, progresaban. Entonces, y lo que tiene también las corporaciones, a diferencia por ahí de mi vida actual, es que tiene unas políticas bastante rígidas y básicamente se castiga mucho el error y no se premia la producción. O sea, ¿por qué? Es mucho más importante que vos no hagas un error a que vos te salga muy bien un negocio. Entonces son como estructuras muy defensivas, muy conservadoras. Entonces si vos sos una persona de alta producción, que yo era una persona de alta producción, me encontraba siempre chocando con un techo con la gente que decía, no tomemos este riesgo, no, mirá, me parece que no, seamos más conservadores. Entonces eso para mí era un motivo de frustración.
Y la industria bancaria, después del 2008, cuando se produce la nacionalización de AFJP, prácticamente desaparece el negocio de lo que hacía yo de investment banking. Entonces, la verdad que se hizo un negocio muy chato. Los bancos prácticamente desde el año 2000 que no trabajan de bancos. O sea, bueno, tuvo la reestructuración de toda la deuda en el 2003, pero desde 2004, 2005, que prácticamente no prestan plata, hasta el día de hoy, que por el tema de que se cortó el déficit fiscal empezaron a financiar y a prestar a la gente, pero durante años no prestaban nada. Entonces, trabajar en un banco es difícil. Ahora, esto que vos decías, lo que tiene, uno, te pagan muy bien, siempre te pagan lo suficientemente bien para que no te puedas ir, pero no lo que vos valés. Siempre ahí, te tienen ahí con un poquito menos de lo que pero te tienen ahí atrapado, y después lo que te pasa, por ejemplo, mis compañeros por ahí tienen 30 años de banco. O sea, un pibe que tiene 30 años de banco y un sueldo muy alto y un bono alto, el paquete de indemnización es enorme. Entonces no se pueden ir porque dicen, no, mirá, yo estoy esperando que me echen. Entonces lo que tenés también es una pena, porque tenés tipos arriba que te traban la posibilidad de los de abajo a que suban, porque hasta que no los echen no se van a ir, porque el paquete de inversión es 30 años de sueldos altísimos. Entonces, Che, y para que la gente entienda más o menos, ¿cuánto gana de sueldo un tipo que tiene 30 años de banco, sueldo más bono? Ojo, no es que lo tengas que saber, pero más o menos ¿cuánto puede llegar a ganar? ¿Anual? Sí, depende de la posición, depende del banco, pero estás hablando de una persona que tiene que ganar por ahí $300.000. Por año. Sí, y más también. Ok. Y la indemnización de un tipo con 30 años de banco que gana $300.000 por año, más o menos, ¿cuánto podría llegar a ser? ¿Un palo verde? Sí, tranquilamente. Claro. Entonces ni en pedo se van, quieren ser echados. Obviamente. Y el banco ni en pedo los va a echar porque le sale un palo verde. De alguna manera, sí. Claro. Che, y la pregunta del millón para el tipo que labura en la corpo y está ahí, ¿no? Cada día más beneficios, cada día más infeliz. Uh-huh. ¿Cómo das el salto para decir, me voy de la estabilidad, los beneficios y el sueldo a ser independiente o a emprender o a asociarme en alguna pyme? ¿Cómo das ese salto? ¿Cómo te aseguras de que te vaya a salir bien? Obvio que no hay garantías, pero ¿cómo es el proceso mental de decir, me voy de algo relativamente cómodo a una inestabilidad total? Yo creo que para cualquier persona es una decisión muy difícil. O sea, porque estás dentro de lo que uno puede decir, bueno, yo me merezco más, o toda la competencia o aspiración que uno puede tener. Realmente, económicamente estás relativamente bien, tenés un muy buen pasar, un muy buen nivel de vida, con lo cual es difícil arriesgarse y decir, cambio todo para tirarme al vacío. Entonces, realmente es complicado. A mí me salió medio de casualidad, porque yo al irme afuera y tener esa cláusula en mi contrato me permitió capturar esa indemnización por adelantado. Entonces ya me fui con un montón de plata. Eso me daba mucha tranquilidad. Entonces, o sea, vos sos el caso del banquero que echaron y por eso se fue indemnizado. Exactamente. Claro. Porque tenía eso. ¿Y si no te hubiese sido? Hubiese sido difícil. La verdad que probablemente no. Claro. Y hoy me hubiese arrepentido. Pero lo que pasa es que es muy difícil. La realidad, y eso me lo dijo también un compañero que en su momento se fue y decidió cambiar de banco, me dijo, hay mucha vida fuera del Banco de Boston, me dijo en su momento. Y hay otros trabajos. Y también la realidad es que el mundo corporativo es extremadamente competitivo. Estás enfrentando, todos los que estaban a la par mía tenían todos un título universitario, casi todos tenían un máster. O sea, estás hablando de gente en general promedio. Los gerentes medios a altos tienen un IQ, que es un coeficiente de inteligencia, arriba de 130. Entonces, para que te das una idea, la media normal es 1. ¿Okay? O sea, 100. Claro, 100. Con lo cual, 130 o 130, estás hablando del 95% más inteligente del planeta. Del 5% más inteligente. Correcto. Sí. Entonces, competís contra gente muy buena. Ahora, cuando salís al mundo ya más privado, más de la pyme, te encontrás con gente que está menos entrenada, menos capacitada, y entonces el nivel de competencia que tenés es muy diferente. Estás muy, muy entrenado en un montón de cosas que te permite sobresalir más fácil.
Yo ahí tengo una pregunta, esto que levantás, me lo recontra imagino, los gerentes o, viste, los más senior de un banco son gente brillante con títulos sobreescolarizados que te hacen, viste, las cuentas en el aire, me lo reimagino como un ambiente competitivo. Y por otro lado, el mundo pyme a veces es un tipo con mucho huevo que va para adelante y saca las cosas. En tu experiencia, tanto laburando en una gran corporación como en el mundo independiente, ¿qué lleva a la gente más lejos? ¿El esfuerzo, el IQ, o sea, la inteligencia bruta, el esfuerzo y los huevos? Obviamente que los dos idealmente, pero ¿qué es más valioso en una persona? Un pibe de 18 años que te escucha y dice, che, ¿tengo que mejorar mucho mi actitud o tengo que mejorar mucho mi inteligencia? ¿Cuál dirías que sería el approach correcto? No, la actitud. Persistencia mata talento, prácticamente en cualquier cosa. Uno puede decir, mirá, este es un talentoso, lo ves en el fútbol, en el tenis. Si el tipo no entrena, no sirve. El tipo perseverante que trabaja, entrena, termina teniendo mejores resultados. Siempre. O sea, el ideal está en las dos cosas, talento y perseverancia. Pero si tengo que elegir una de las dos, probablemente la perseverancia, la buena actitud, llevarse bien con tus jefes, con tus compañeros, paga mucho más, pero mucho más que ser inteligente. Hay un montón de gente brillante, muy inteligente, que no llega a nada. Porque tienen, y esto por ahí va a sonar feo, pero tienen una especie de soberbia diciendo, yo soy muy inteligente, yo me merezco más, y como que se amargan, se frustran, y eso les termina jugando en contra. Sí, yo incluso creo que la gente muy inteligente, al ser muy inteligente, tiene cierta reputación que no se anima a intentar porque si fracasa es como que no es tan inteligente. Esa ya es una observación mía igual. Che, y te quería preguntar lo siguiente, que vos, digamos, te metés en este mundo independiente, en este mundo pyme, que era todo un poco menos formal, un poco más quilombero. ¿Dónde se gana mejor? ¿Como independiente o en un buen puesto de relación de dependencia? ¿Dónde puedo hacer más guita? Obviamente asumiendo que soy un tipo de capacidad media, trabajador, si mi objetivo es ganar plata y no me importa nada más. ¿Qué le dirías a ese tipo? Le pasa que para mí las necesidades van cambiando. O sea, al principio cuando uno entra a una empresa, tu necesidad es la plata. Entonces decís, quiero ganar mucha plata, cuando más gane mejor. Entonces, eso es tu prioridad. Un 10% más de sueldo, le comes el hígado al lado o cambiar de trabajo. Entonces, la plata es lo más importante. En un punto de tu carrera más adelante, para ahí la plata deja de ser lo más importante y pasa a ser qué tipo de trabajo haces, cómo lo haces, si te gusta tu trabajo o no. Entonces, va cambiando. Yo creo que en el mundo corporativo, en general, los sueldos bajos y medios son más altos que en la pyme. Pero ya cuando vas arriba, salvo que estés hablando de un Apple, pero en general un dueño de una pyme gana mucho más que la línea de directores o gerentes de una corporación. Entonces, bueno, depende de dónde te posiciones. Estamos de acuerdo. Yo el otro día vi un dato que el sueldo promedio en la Argentina eran $1.200. Promedio, ¿no? Uh-huh. Obviamente en un banco, en un buen puesto es mucho más. Pero si el promedio son $1.200, trabajar en relación de dependencia, digamos que vos sos promedio en un trabajo promedio, estás quebrado. O sea, con $1.200 pagas un alquiler, viste, pasándola mal. El alquiler promedio en Cava son $600. Y te quedan $600 para comer, vivir, obra social. Digamos que tenés una pareja, es doble ingreso, pero tenés que mandar a tu hijo al colegio y ya no te alcanza. Es como que lo que veo es que el sueldo promedio es muy difícil subsistir con un sueldo promedio en la Argentina, con $1.200 al mes a día de hoy. Sí, así es. Lo que pasa es que hay como romanticismo respecto a ser emprendedor. Y emprendedor está buenísimo, y si te va bien, la pegaste y vas a ganar mucha plata. Pero la realidad es que la mayoría de los emprendimientos o startups fracasan. Sí. Entonces uno dice, si vos me preguntás a mí, y mirá, cuando me fui a la parte independiente, me está yendo mucho mejor, estoy mucho más contento, mucho más motivado. O sea, no sé, hace poco me fui de vacaciones, acá me van a matar en las redes. Tuve 25 días en Europa, al día 15 quería volver a trabajar. Porque a mí me divierte mi trabajo. No es un trabajo para mí. Pero es muy difícil decirle a alguien que tiene un sueldo que le permite subsistir, larga todo y seguí.
tus sueños. O sea, eso me parece una tontería. O sea, o seguí lo que te gusta, también es otra tontería. Yo creo que la gente tiene que seguir en lo que es bueno. No, porque yo podía decir de chico, a mí me gustaba jugar al fútbol. Entonces, quiero ser futbolista. Y me hubiese muerto de hambre, porque era malísimo jugando al fútbol. Pero me gustaba. Entonces, ¿en qué era bueno? Y era bueno en esto. Entonces, voy a esto en lo que yo puedo ser bueno. Y a partir de que sos bueno, eso también te gusta, porque sos bueno es que lo controlás, lo dominás. Eso te empieza a generar. No, está claro, está claro. Bueno, el otro día yo estuve en la Ditela, que di una charla al Club de Economía de la Ditela, y me dijeron, Beltrán, vos siempre puteás a los que aspiran a laburar en el JP Morgan Chase, qué sé yo, y digamos, yo le dije a los chicos de Ditela, che, ¿cuánto es la cuota de la universidad? Que es una de las mejores universidades de la ciudad de Buenos Aires. Me dijeron, 1.200.000 pesos. No, 1.300.000 pesos. Le dije, ok, $1.200 la cuota de la Ditela. Sueldo promedio de la Argentina, $1.200. O sea que si ustedes pagan esta cuota y tienen un hermano, ya estamos en 2 palos 4, sus papás estoy seguro que no trabajan en relación de dependencia. Le dije, levante la mano cuántos de sus padres trabajan en relación de dependencia. Levantó la mano el 10%, todo el resto independientes. Y yo le dije, ustedes son unos boludos, ustedes se tienen que poner a laburar con sus papás. O sea, el 90% de los chicos que estaban ahí tenían un padre independiente que ganaba buena guita, porque por algo los mandaban a la mejor universidad del país. Y les dije eso y mucha objeción, no, que laburar con mi papá es un garrón, que laburar con mi viejo es jodido, que hay un tema de ego, de que no, la quiero crear yo, como que yo quiero ser el creador de esto, no quiero heredar algo de otro. Lo que me lleva a esta cosa que para mí eso cambió, tipo antes si tu papá era herrero, vos eras herrero, y si tu papá tenía una verdulería, vos eras verdulero, y ahora hay un montón de gente con padres que tienen negocios exitosos que dicen, no, yo quiero crearla yo mismo, que para mí es una pelotudez, y lo discuto con mis amigos, y mis amigos me dicen, no, el problema es que mi viejo es insoportable, mi viejo es infumable, y digo, sí, ok, te tendrás que fumar a un insoportable, pero vas a ganar tanto más guita. Esto desde el punto de vista de un padre, ¿no? Y yo trabajo con vos, trabajamos juntos. ¿Cómo es laburar con tu hijo? ¿Es tolerable o no? ¿Es molesto o no? Que tu hijo te vea en un entorno diferente al familiar, al laboral. ¿Cómo se vive eso de laburar con un familiar, laburar con un hijo? Mira, te voy a dar un dato que no sé si sabías. Supongo que sí. Mi bisabuelo fundó Cira Real. Y la empresa Sáenz Briones. Correcto. Después lo heredó mi abuelo. Y mi abuelo en un momento era el presidente de Cira Real. Mi padre era director. Y a mí no se me ocurrió, bajo ningún punto de vista, ir a trabajar a la empresa familiar. Bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque la relación a veces con tu padre o con tu abuelo puede ser complicada, porque hay un tema de autoridad, de respeto de la autoridad, que es lo que de alguna manera la educación vieja, que te dicen, no, hace esto porque lo digo yo, porque soy tu padre. Hay un montón de autoritarismos que son muy difíciles de manejar. Entonces vos sabés que si vas a la empresa familiar, siempre vas a tener el pie sobre la cabeza de tu padre o tu hermano mayor o tu tío, que puede ser complicado. O sea, yo eso lo puedo entender perfectamente y por ahí es complicado. Yo creo que en tu caso particular, tuviste la suerte que yo no soy así, que te permito expresarte, expandirte, hacer lo que a vos te parezca, te escuchamos, algunas cosas discutimos, a veces estamos totalmente de acuerdo, a veces no del todo, pero se debate y tu opinión yo la escucho como un par. O sea, cuando estamos en la empresa, yo no soy tu padre, soy tu par, de alguna manera. Entonces, lo estamos discutiendo de igual a igual. Ese espacio, yo no sé si todo el mundo lo tiene. Entonces, no sé si es tan fácil. Claro. No, está bien, está bien. Che, y como padre, ¿cómo vivís el punto en el que yo voy con vos y con mamá y le digo, che, yo voy a dejar la facu, me voy a poner a laburar full time? Yo me acuerdo que mamá se lo tomó bastante bien, vos por ahí pusiste un poco más de resistencia por tu mentalidad de sobreescolarizado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vivís ese proceso que viene tu hijo y te dice, che, yo no voy a estudiar en la facu, yo me quiero poner a laburar? ¿Cómo lo procesaste? ¿Qué le dirías a un padre que su hijo le viene con un planteo así? A ver, el tema de la facultad, de alguna manera, es un tema estadístico. O sea, si vos tenés un título, estadísticamente te va a ir mejor. Entonces, uno como padre quiere asegurar el futuro de sus hijos. Entonces, yo creo que
uno incentiva a que tenga un título. Eso no significa que yendo por afuera no puedas irte mucho mejor que si seguiste una carrera o que si metiste en una empresa o corporación, que fue tu caso. Pero yo creo que... O sea, para la mayoría de los casos debería ser más positivo tener un título. Sí, en tu caso particular lo que yo pasaba estaba como de alguna manera proyectando lo que había vivido yo. Entonces, yo dije, ahora me está yendo muy bien en mi propia empresa, en la pyme, pero yo tengo unos antecedentes muy sólidos respecto del análisis de crédito, financiero, comerciales. Tengo un entrenamiento muy, muy, muy fuerte, también en contratos, en un montón de cosas. Entonces, eso a mí me permitió destacarnos o sea, hoy estudio con... no tiene, cuando vos ves los socios o ves la gente que está, no es una pyme normal. Entonces, creo que eso me ayudó. Entonces, de alguna manera, yo me acuerdo que te decía, mirá, terminá la facultad, hace un par de años en alguna corporación, tenés experiencia y después pasate al sector, digamos, más privado o a la pyme, que es lo que fue mi experiencia, porque a mí me ha ido bien. Pero bueno, vos también hiciste otro camino, no es que no estudiaste, sino que te metiste a estudiar una tecnología administrativa, para mí que es revolucionaria, que es la de Wise, que la gran diferencia que tiene eso con una universidad o con un máster es que está diseñada para el emprendedor, está diseñada para la pyme. Entonces, vos estudiaste eso, lo aplicamos en la empresa y fue revolucionario. Claro. Che, y un tema que el otro día lo levantaba es que estaba hablando con unos amigos en el Club de Ladrillo, el podcast de Real Estate, y uno me comentaba que la colectividad judía estaba muy, muy presente en el real estate, que tipo el 75% de las desarrolladoras inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires eran de la colectividad judía, y yo dije, bueno, para mí, gran medida por la cual la comunidad judía tiene mucho éxito en los negocios es porque la plata no es tabú. Se habla de guita en la mesa desde el día 1, cuando sos chico te hablan de guita, te explican de negocios, te explican cómo funciona. Y yo, que venía, viste, nuestra familia católica, colegio católico, mis amigos no tienen idea cuánta plata ganan sus papás, cuánta plata facturan sus papás, cuánto pagan de impuestos, cuánto pagan de sueldos, cuánta guita es el sueldo de cualquier familiar. Hablar de plata en la comunidad católica es tabú. En casa siento que nunca fue tabú, siempre me hablaron de dinero, de guita, si yo hacía una pregunta me la contestaban. ¿Cómo ves ese tema? ¿Viste? Que el hecho de que hablar de guita esté mal visto, que sea incluso de mala educación. ¿Cómo tienen que encarar los padres este tema, en tu opinión? Yo creo que muchas veces escuchás a gente hablar de que lo que falta es educación, la importancia de la educación. Y la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso y sí estoy de acuerdo con eso. ¿Qué quiero decir? La educación, la mayoría de los chicos en la Argentina van a un colegio primario, terminan la mayoría el secundario y muchos de esos van a la universidad. Entonces, en el colegio tenés 12 años de educación y después tenés otros tantos de la universidad o no, pero promedio, no sé cuánto es el promedio en la Argentina, pero es muy alto la cantidad de años que uno recibe educación. Ahora, ¿qué tipo de educación recibe y para qué es esa educación? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque esa educación no sirve para nada. Es cultura general, pero prácticamente no sirve para nada. Entonces, lo que en un país como Argentina, con los vaivenes y la volatilidad financiera que existe, no existe que no haya una materia, y no tiene que ser una materia, tiene que ser economía 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ni siquiera se debería llamar economía. Tenés que tener una educación financiera, tenés que saber lo que es una tasa de interés, tenés que saber cómo invertir, tenés que saber dónde te conviene resguardar tus ahorros, por qué esto, por qué lo otro, por qué te hacen un precio contado. Es lo mismo recibir una plata hoy que dentro de un año o dentro de 3 años. O sea, hay todo un tema financiero de cómo manejarse con el dinero que realmente la gente no lo sabe. Es sorprendente lo poco que sabe. O por ejemplo, la gente cree que va a tener una jubilación. O sea, es imposible que tengas una buena jubilación. Es imposible. Lo puedo explicar, pero es imposible. Entonces, vos tenés que armarte tu propia jubilación. ¿Vos estás preparado para armarte tu propia jubilación? O sea, la mayoría de la gente no lo está. Entonces, en la Argentina es una picardía.
Realmente se habla de educación, sí, y van a comer, a tomar la leche en el colegio, pero realmente no salen con un conocimiento, salvo las escuelas técnicas, no salen con un conocimiento que puedas aplicar en la vida real. Entonces, yo creo que tenés un problema muy, muy, muy grande. De hecho, la gente que viene a trabajar con nosotros la tenemos que tener prácticamente de cero. O sea, nosotros contratamos un diamante en bruto, que es un pedazo de carbón, básicamente lo que contratamos, y lo pulimos y lo hacemos un diamante. Entonces nos fijamos en la materia prima de su personalidad, es lo que más nos importa. Ahora, en materia de conocimientos, nosotros asumimos que todo el mundo realmente no está capacitado para hacer el trabajo al que se lo contrata. Perfecto, perfecto. Che, y ahí me llevas al punto de la contratación, de que, bueno, nuestro equipo de ventas es muy, muy bueno. Tienen una tasa promedio de visita-venta del 10%, o sea, de 100 clientes que vienen, a 10 le vendemos un departamento. Valor promedio de nuestros departamentos, $200.000, no es un ticket fácil. Es una tasa extraordinaria. Y nuestro equipo de ventas está compuesto de un youtuber, un munipa, 2 preparadores físicos de Vélez, un fiambrero, un chabón que supervisaba cursos. O sea, ninguno tiene un background en ventas. La gente que hemos tomado con un background en ventas eran un desastre. Entonces contratamos carbón, diamante en bruto, y lo formamos. Un poco lo que quiero preguntarte acá es, ¿cuáles son los vicios de los malos vendedores o de los que supuestamente saben? ¿Y qué caracteriza a un buen vendedor? ¿Y por qué te hago la pregunta a vos? ¿Por qué vos sos una voz autorizada? Bueno, yo sé tu tasa de cierre, sé que con leads, con prospectos que vienen relativamente de la nada, ronda el 20-25%, con inversores ronda el 30-40%, con referidos también ronda el 40-50%. Son tasas que el que no está en el tema no lo entiende, son tasas extraordinarias. Sé que cuando hay una venta y el cierre está complicado, te llaman y vos lo cerrás. O sea, sé que tenés un historial de producción comprobado en cierre de ventas. Por eso te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un buen y un mal vendedor? Mira, como dije antes, nosotros lo pulimos prácticamente de cero. ¿Y por qué? Cuando tomamos gente que tenía experiencia, o sea, tomamos al principio gente de inmobiliarias, la realidad es que tenés una primera barrera al aprendizaje que ellos creen que saben. Entonces, el primer gran error de cualquier persona es creer que conoces del tema o que ya sabes del tema y no necesitas seguir aprendiendo. Entonces, yo sé el día de hoy que sigo entrenándome, sigo viendo y aprendiendo, incorporando nuevas cosas permanentemente y presiono a mi equipo de ventas para que lo siga haciendo. Entonces, eso es un primer punto. Segundo punto, el gran error en ventas, gran error de ventas, es hablar demasiado. O sea, sobre todo al principio. Donde la gente dice, bueno, sobre todo a ver, en el mundo de inmobiliarias hay muchísima gente y hay de todo. Hay pero más de 30.000 en Cava, si no me equivoco. No tengo el número, pero sí, puede ser. Ahora, la gran mayoría son descriptivos y reactivos. ¿Qué quiero decir? Primero, reactivos que están esperando que alguien los llame para contestar, no es que ellos van a buscar al cliente. Y el segundo error es que son descriptivos, vienen y te dicen, bueno, mirá, esta habitación tiene la pared azul, el techo es así, la puerta es así, la ventana es así. O sea, y te hablan, y en realidad no tienen ni idea de lo que está buscando el cliente. O sea, primero tenés que preguntarle qué es lo que quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere, cómo lo va a usar, cuál es su idea, cuánta plata tiene, cuál es su presupuesto. O sea, hay un montón de preguntas previas que vos tenés que averiguar antes de lanzarte a la pileta. Porque también, te la pongo muy fácil, pone que tengas un cliente que quiere comprar y que tiene la plata. Y vos le agarrás y le decís, bueno, mira, que en nuestro caso, tengo más de 10 emprendimientos, tengo este. Eso es un error. ¿Por qué? Porque le das tantas opciones que al tipo lo abrumás y se pone en duda y no toma la decisión. Es mucho mejor averiguar por dónde viene y después le decís, este es tu departamento. Y ya directamente vas con uno solo. Entonces, pero eso es no escuchar al cliente. Ese es el error principal y más básico que puedes tener en ventas. ¿Y cómo formás a una persona? Porque yo te escucho y digo, ok, todo bien, en la teoría hay que hacer preguntas, pero después viene un cliente y yo prendo el chip y digo todas las pelotudeces que se te pueden ocurrir. ¿Cómo agarrás a un tipo, viste, que era youtuber, que entra a tu empresa
y vos lo tenés que formar como vendedor, porque me imagino el dueño de una inmobiliaria, el dueño de una desarrolladora que escucha esto y dice, ¿cómo formo a la gente? ¿Viste? La típica de la desarrolladora es que el único que vende es el dueño, porque él la tiene clara, porque él hace descuentos y sus vendedores se cagan de hambre. ¿Cómo hace ese tipo para formar a otro en ventas? Es un trabajo, o sea, a veces es la gente, sobre todo cuando es buena haciendo algo, tiene la tendencia de decir, correte, lo hago yo porque yo lo hago mejor. Lo cual es un error. ¿Por qué? Porque vos podés cerrar cierta cantidad de negocios o hacer cierta tarea en cualquier rubro, podés decirlo, a tu subalterno, correte que yo lo hago mejor, pero terminas haciendo el trabajo de él y no tenés el beneficio del equipo. O sea, el beneficio de un equipo es que si tenés, por ejemplo, 6 personas trabajando para vos, tenés 6 originadores, en este caso de negocios. Si vos a cada uno decís, correte, que lo hago yo, es uno solo que cierra, sos vos. Entonces, por más que vos tengas una tasa el doble que cualquier vendedor, 6 te van a ganar. Entonces, tenés que comprometerte al entrenamiento. ¿Qué significa comprometerse al entrenamiento? Y primero, tenés que hacer políticas, o sea, por escrito, para que cualquier persona nueva que llegue sepa qué es lo que se espera y qué tiene que hacer. Tenés descripción de puesto, políticas. La política básicamente dice cuáles son las acciones exitosas, entonces te recomienda seguir esas acciones porque han sido exitosas, y cuáles son las acciones que han fracasado o que no hay que hacer porque no te permite, por ejemplo, cerrar negocios. Eso tiene que estar por escrito. Y después, nosotros tenemos un programa de entrenamiento en el cual yo personalmente todas las semanas entreno a todo el equipo de ventas y todo el equipo de atención de clientes también. O sea, tienen como mínimo, una vez por semana un entrenamiento personalizado conmigo, donde hacemos, por ejemplo, role-playing, que significa actuamos o fingimos una venta. O sea, yo les doy la teoría detrás de eso, o les digo, bueno, pongan un caso difícil, lo manejamos y después explico por qué hice tal cosa, por qué hice tal otra. Pero no solo es importante que vos les expliques o vos lo veas, sino que ellos lo tienen que incorporar. Entonces después le decimos, no, pará, ahora vos lo haces. Porque vos le decís, mirá, tenés que hacer ABC. Y la gente dice, sí, tengo que hacer ABC. Bueno, hacelo. Y no lo puede hacer. Entonces tenés que decir, no, pará, hacelo. Lo vamos a practicar hasta que te salga el ABC. Y lo seguís practicando, y lo seguís practicando, y lo seguís practicando, hasta que lo hacen igual o mejor que vos. Bueno, eso lo recontraví, obviamente estoy al tanto de estos role-playing que hacemos en la empresa, y hay veces que, che, Iván, ¿cómo se maneja la objeción de que el contrafrente es menos luminoso? Y vos, trácate, le das la teoría, te aplauden, bravo, Iván. Vos le dices, bueno, muchachos, háganlo, y se les trae el disco. Y viste, lo tenés que hacer, y lo tenés que repetir, y lo tenés que practicar, y lo tenés que repetir. Y después algo también que a mí me llama la atención de estos role-playing, donde uno finge ser el vendedor y el otro finge ser el cliente potencial, que vos siempre preguntás, chicos, ¿qué objeciones tuvieron esta semana? Así las practicamos. Y todas las semanas te dicen, no, la objeción del precio. Y todas las semanas haces un role-playing manejando la objeción del precio. Y estás haciendo esto hace más de un año, es decir, 52 semanas, y todas las semanas aparece la objeción del precio. ¿Qué onda esto? ¿Hay que practicar tantas veces lo mismo o de qué se trata? Bueno, a ver, la objeción de precio es una objeción recurrente, pero no es la única. O sea, no lo practicamos todas las semanas la objeción de precio. Hay un montón de otras objeciones, pero la objeción de precio es relativamente fácil de manejar. O sea, no es difícil. Mi pregunta no es cómo se maneja la objeción de precio, es ¿por qué siempre tenemos que practicar la objeción de precio? ¿Por qué los vendedores todo el tiempo vienen, che, me dio la objeción de precio? Sí, hiciste roleplay 300 veces sobre ese tema. Porque es un tema también de gradientes, o sea, de grados de avance. ¿Qué quiero decir? O sea, vos haces un primer entrenamiento, hacen ese role-playing y lo hacen 5 puntos. Después lo volvés a practicar y lo hacen 5,5. Y después 6. Y después, o sea, porque le vas poniendo distintas variantes, le vas complicando hasta que realmente después lo dominan de pe a pa. O sea, son genios manejándolo, pero es un tema de cantidad de entrenamiento. O sea, no sirve hacer un solo entrenamiento, que es el gran problema que tiene la educación. O sea, vos en la educación te dicen, lee este texto, lo leíste una sola vez de memoria, lo repetís, después te olvidás. O sea, el tema de la práctica hace al maestro, entonces tenés que repetirlo una y otra con distintas variables, y te vas incorporando. Y aparte, hay muchas cosas que se van combinando. Que tenés que aprender a manejarlas. O sea, ya estás hablando de un nivel. Yo creo que nuestro equipo de ventas probablemente, esto va a sonar
por ahí feo, pero probablemente sea el mejor que tengamos en Cava. El año pasado vendimos más de 350 apartamentos, eso te da como promedio más de uno por día. Nosotros trabajamos 6 días a la semana, con lo cual si vendiste 350 y pico, es que vendés más de uno por día. Semana pasada tuvimos 17 reservas sobre 6 días, o sea, te da un promedio de casi 3 por día. O sea, mi equipo de ventas es tremendo, tremendo. O sea, el gran problema que mucha gente dice, no puedo vender, no estamos vendiendo, no es nuestro problema. O sea, mi problema es que mi equipo de ventas vende tanto que necesito salir a comprar lotes para no quedarme sin producto. O sea, es totalmente diferente mis problemas al que tiene la mayoría, porque mi equipo es muy bueno. Y sin embargo, le pongo presión, sin embargo, tienen correcciones todas las semanas, porque estamos aspirando siempre al 10, no al 9, al 10. Eso es una diferencia que tenemos. Perfecto, perfecto. Che, y ya que estamos en el tema de venta, compra de deptos, quiero entender un poco qué mirás para predecir hacia dónde va el mercado. No necesariamente acerca de este momento de mercado, donde yo creo que va a subir todo, sino que en cualquier momento de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires o del país entero, ¿qué indicadores mirás vos para predecir si el precio de las propiedades va a subir, va a bajar o se va a mantener? ¿Qué cosas le decís, che, fíjate esto, lo otro y aquello, para darte una idea de si una propiedad está cara o barata respecto a lo que va a estar de acá a 2 años? Ok, puede ser media larga la respuesta a eso, pero es clave lo que yo llamo lectura de mercado. O sea, la lectura de mercado no es que vos sabés más que el mercado, sino que en función de lo que estás viendo, podés anticipar los movimientos. Esto es muy importante. Te doy algunos ejemplos y después te contesto más concretamente. Por ejemplo, en el fines del 2019, principio del 2020, tenemos cambio de gobierno, o sea que sin entrar en temas políticos, porque la verdad que no me interesa, venías de un gobierno de Macri, que era un gobierno conservador, y pasaste a un peronismo que suele ser menos amigable con el mercado, y aparte de eso, empieza el COVID. Apenas empieza el COVID, yo me junto con mis socios y digo, muchachos, hay que bajar los precios. ¿Por qué? Hay que bajar los precios porque esto se va a desplomar. Entonces bajemos los precios entre 5 y 10% ya, antes que caigan los precios. Tuve alguna discusión más o menos fuerte con alguno de los socios, y después me dijo, tenés razón, dale, bajamos los precios más o menos un 10% y despachábamos. O sea, despachábamos significa, llegamos a vender 4 apartamentos en un día. O sea, en esa época, COVID, tácate, y nos sacamos de encima todo el stock de departamentos que tenía. O sea, los vendimos barato, ponele, pero al poco tiempo cayó un 35%. Y nosotros habíamos acumulado toda la caja. O sea, nosotros en el año del COVID 2020 vendimos 140 departamentos. En el 2021, con COVID, vendimos más de 150. Después vendimos 200, después casi 300 y ahora 350. O sea, es una bestialidad lo que vendemos, pero nos venimos anticipando al mercado. Va a la baja, ok, lo vemos para abajo, listo, hay que vender ya. Lo vemos para arriba y hacemos otras acciones. Ahí vos operaste fines del 2019, principio del 2020, me lo acuerdo perfecto, bajaron lista de precios, despacharon. Pero, ¿cómo te diste cuenta que iba a bajar? Una, me dijiste, cambio de gobierno hacia un gobierno un poco menos pro mercado. Ok, entonces los ciclos políticos inciden en el precio del real estate. Eso quedó claro. ¿Qué otro indicador mirás para predecir si la cosa va para arriba o para abajo? A ver, en ese momento lo que a mí me pareció determinante es el cambio de gobierno. O sea, te lo puedo demostrar, pero los movimientos de precios siguen y replican prácticamente los mandatos presidenciales. O sea, si vos tenés un presidente que al mercado le gusta y tiene un mandato de 4 años, durante 4 años sube el precio. Si tiene un presidente que no le gusta el mercado, durante esos 4 años baja el precio. Es religioso, o sea, te puedo mostrar gráficos que es así. Entonces, primero tuviste una suba muy alta de Macri, después tuviste una crisis económica, tuviste una devaluación, donde yo veía que la gente iba a tener miedo
de salir a comprar, sus sueldos quedaron muy bajos en dólares, hay un ratio de relación cantidad de sueldos para comprar un departamento que se había ido históricamente a las nubes, entonces ya tenías ese ratio, tenías el tema de los precios en dólares para los sueldos, que era muy muy malo, tenías el tema del COVID, que la gente no podía trabajar y generar divisas, y el cambio político para mí fue... como nosotros decimos, y perdón, un no-brainer. O sea, no hay que pensar nada. O sea, era incuestionable. Entonces, no tuve ninguna duda. O sea que ahí tenemos varios factores. Tenemos uno, la incidencia que tiene un cambio político en el mercado. Luego, cantidad de sueldos en dólares. Bueno, cantidad de sueldos que se necesitan para comprarse una propiedad. Cuanto más sueldos necesites, peor está la cosa. Y el valor de los sueldos en dólares. Ahí llevamos 3 indicadores. ¿Qué más mirás para predecir el comportamiento del real estate? También, a ver, tenés... O sea, mirás la bolsa, mirás los bonos, mirás las escrituras, esas cosas, ¿les das importancia? ¿Son causa o son consecuencia? No, lo miro. Lo que pasa es que esa información ya era contundente y no tenía que ver nada más. O sea, la bolsa estaba a la baja, el dólar estaba subiendo... o sea que también eso se daba. En general hay como una gran correlación. O sea, correlación significa que cuando algo se mueve para un lado, otro factor se mueve en la misma dirección, o correlación negativa se mueve en la inversa, pero que hay una relación de fuerza. Entonces, hay mucha correlación entre la bolsa, las acciones, el real estate. En realidad, el real estate o el mercado inmobiliario tiene un retraso respecto a la bolsa y las acciones. Entonces, cuando ves primero caer la bolsa y las acciones, vos decís, bueno, lo siguiente va a caer el real estate. Y lo inverso también es verdad. Cuando ves que primero sube la bolsa y las acciones, después ves que sube el real estate. Entonces, hay varios indicadores que te indican que va por acá o va por allá. Perfecto. Y como banquero, ¿mirás la tasa de interés? O sea, si suben las tasas de interés, caen las propiedades. Si bajan las tasas de interés, suben las propiedades. En tu experiencia, ¿cómo ha sido esto? No, eso es más en mercados desarrollados, es más en Estados Unidos, Europa, porque ahí gran parte de los compradores lo hacen con créditos hipotecarios. Acá en la Argentina hay un ratio que es créditos hipotecarios contra PBI, no llegamos ni al 0,5%. O sea, cuando, no sé, en otros países estás arriba al 10, arriba al 15, estoy hablando de Latinoamérica, no estoy hablando ni siquiera de países desarrollados, no es nada. Entonces, acá en la Argentina... hay un error generalizado que la gente cree que lo que determina o lo que hay que mirar en realidad es el precio de las propiedades, y no es así. Lo que tenés que mirar es el volumen. Ese es otro indicador. Tenés que ver el volumen. ¿Por qué? Porque el mercado de real estate en la Argentina es un mercado claramente, pero claramente alcista. Es decir, ¿cómo alcista? Si cayó 35% es claramente alcista, y te voy a explicar por qué. Primero, que históricamente a nivel mundial, desde 1973 ahora a nivel mundial, el real estate o el mercado inmobiliario le gana a la bolsa, le gana al S&P, que es el índice de acciones en Estados Unidos. Cuando tomás los dividendos del S&P y cuando tomás la renta, gana el real estate. Hay momentos, periodos, por burbujas tecnológicas o qué sé yo, que gana el S&P por momentos, pero cuando tomas una serie muy larga, gana el real estate. ¿Por qué? Primero, el real estate se defiende contra la inflación. O sea, cuando vos ves la inflación mundial, ponele en dólares, te invento, 2%, el real estate siempre sube 3%. O sea, tenés una ganancia real positiva. Porque si subieses un 2, en realidad estás cubriendo inflación y menos, es decir, sube un 1, parece que sube, pero contra la inflación perdés. Entonces, primero que tiene más eso. Y aparte tiene la renta. Entonces, la verdad, y aparte tiene una utilidad práctica, lo podés usar. El oro, por ejemplo, muy bueno, pero no lo puedes usar. El Bitcoin, buenísimo, hay gente triplicó la plata, multiplicó por 100, pero no lo puedes usar. Entonces, eventualmente, en algún punto, puede tener un problema. En cambio, real estate, la verdad que no. Y cada vez hay más búsqueda de lugares premium, con lo cual se va valorizando. Entonces, yo creo que hay muy buenas razones por las cuales invertir en real estate por sobre otros activos. Che, perfecto, clarísimo. Mi siguiente cuestión es que, no sé si vos viste los gráficos demográficos a nivel mundial, que la cantidad de hijos y la cantidad de ciudadanos está cayendo. El promedio mundial de hijos por pareja creo que es menor a 2
Es decir, si 2 padres tienen menos de 2 hijos, la población mundial va a ser menor. Entonces, pensándolo a larguísimo plazo, si yo me lleno de propiedades, por ahí no tengo a quién alquilárselas. Te lo estoy tirando como una suerte de objeción para que la manejes. Obviamente, un departamento en la ciudad de Buenos Aires lo vas a tener alquilado de acá hasta el día que te mueras. Pero por ahí, si yo estoy en un pueblito chiquito del interior y estoy viendo que la demografía de mi pueblito está a la baja y estoy analizando construir un edificio de 300 unidades, a lo mejor lo tengo que pensar 2 veces. ¿Cómo pensás que afecta la baja demográfica a nivel mundial al real estate a largo plazo? Es que en realidad tenés que entender cómo funciona eso. Primero que no hay una baja demográfica, la población a nivel mundial sigue subiendo. El tema es que, por ejemplo, Europa y Estados Unidos tienen una tasa, mismo Argentina o Japón, países desarrollados, tienen una tasa de crecimiento muy baja de 2.1, con lo cual apenas reemplazan la población que se muere, pero vos en África o en India, son las poblaciones más jóvenes, por ahí tenés tasas de reproducciones del 5. Entonces, hay una gente joven en otros lugares. En África, en la India, por ejemplo, hay mucha gente joven. En Europa hay gente vieja. Eso tiene un impacto fulminante en los sistemas previsionales. Fulminante. Todos los gobiernos se van a fundir por ese lado. Ahora, ¿va a haber demanda? Sí va a haber demanda. ¿Por qué? Porque mismo en los países desarrollados, vamos a hablar de países desarrollados que supuestamente tienen una tasa de crecimiento baja, lo que hay es un movimiento migratorio hacia las ciudades, porque los trabajos están en las ciudades, las comodidades, las universidades, todo está en las ciudades, los restaurantes están en las ciudades, con lo cual el chico crece en un pueblito y dice, me voy a estudiar a la ciudad, a la capital, o me voy a trabajar a la capital, y después quiere ir al boliche a la capital. Entonces, los pueblos rurales están sufriendo una baja porque la gente está migrando hacia las grandes urbes. Entonces vos me decís, yo construyo en Cava y vas a tener demanda siempre, por más que la población de la Argentina pudiera no estar creciendo muy fuerte, en Cava o Gran Buenos Aires o las grandes capitales, Córdoba, Rosario, Neuquén, vas a tener aumento y muy buena demanda. Claro, pero si yo soy, por ejemplo, desarrollador en Chascomús y estoy analizando hacer un mega edificio, ¿me puede llegar a afectar? No rápidamente, pero sí, a ver, vos tenés que mirar no solo la macro es la gran ventana, sino la micro, o sea, qué es lo que te está incidiendo a vos particularmente. Por ejemplo, hay muchos diarios que ahora, nosotros venimos diciendo de 2023, principio de 2023 que va a subir los precios, pero hay muchos diarios, mucha gente que ahora opina, sí, va a subir por esto, esto y esto, y la verdad que te puedo dar un montón de razones de por qué va a subir. Yo creo que nunca, de que yo tengo razón, fue tan claro que va a subir el mercado. Pero independientemente de eso, ahora, ¿va a subir todo? La respuesta es no. ¿Está subiendo todo? La respuesta es no. O sea, cada barrio de Cava se comporta diferente. Entonces, a ver, ¿cuál es uno de los secretos de nuestro éxito? ¿Dónde estamos invirtiendo? Es el famoso location, location, location. Y después también el cuándo es muy importante. Pero si yo tuviese todos mis proyectos en, no sé, en La Boca, Riachuelo y Soldati, no vendería nada. ¿Por qué no vendería nada? Porque la gente que hoy te puede comprar es la gente, por ejemplo, que tiene plata, que blanqueó. La gente que blanqueó es clase media alta para arriba. La gente que puede sacar un crédito hipotecario es clase media, media alta para arriba. Sí. Entonces, esa gente, ¿dónde quiere vivir? ¿En La Boca o en Palermo? En Palermo. Entonces, sí, pero en Palermo vale 3.000 el metro y en La Boca vale 1.200. Perfecto. En La Boca 1.200 no vendés. Y en Palermo a 3.000 tenés cola de gente, porque 3.000 de hecho es barato para Palermo. Entonces, la realidad es que en estos movimientos de mercado, impulsados sobre todo por un crédito hipotecario tiene un factor multiplicador de 2,5. Significa, si yo saco un crédito hipotecario por 100, voy y le compro a Juancito por 100, Juancito le compra a Pedrito por 100, o sea, se encadenan un montón de operaciones. O sea, cada dólar que entra al mercado multiplica por 2,5 promedio. Entonces, esto está siendo un multiplicador tremendo, pero básicamente sobre barrios de clase media alta. Entonces, ¿dónde está subiendo el precio? Y está subiendo en Recoleta un poco, Palermo, Belgrano bastante, Núñez un montón.
Algunas zonas de Caballito, Devoto, alguito de Chacarita, alguito, y Saavedra. Y nada más. O sea, vos me decís, che, tengo un lote buenísimo, baratísimo en Almagro. Almagro es una zona espectacular, algunas zonas, otras no tanto, pero bueno, tenés muy buena conexión, estás cerca de Palermo, cerca de Subte, tenés el hospital italiano, está buenísimo. Ahora, ¿construyo ahí? No. ¿Por qué? Poner un ladrillo en Almagro, poner un ladrillo en Belgrano, me sale lo mismo. Y el costo de la tierra no es tanto el diferencial, pero el diferencial de precio que vos tenés, porque en uno tengo demanda y en otro no tengo demanda. Entonces, medio respondiéndote, vos tenés que mirar mucho quién es tu cliente y si tu cliente está o no está. O sea, tengo un proyecto espectacular en La Boca. A mí La Boca me gusta, o sea, me parece que está cerca, tiene cuadras, calles anchas, o sea, me parece que se puede el día de mañana revertir y ser un barrio interesante. Tiene el río ahí cerca, pero hoy por hoy no lo toco. O sea, por eso el timing es más importante que el location, porque uno dice, microcentro es una oportunidad. Sí, una oportunidad dentro de 15 o 20 años. O sea, vas a comprar hoy, ahí te vas a quedar clavado 20 años. O sea, es mucho más importante el timing que el location. Bien. Y, por ejemplo, hoy vos dijiste que ves el mercado inmobiliario al alza, que todos los diarios y los portales lo están diciendo, que vos lo decís hace rato, obviamente lo sé, desde el 2021 que decimos que está barato y que tiene que subir esto. ¿Qué indicadores ves hoy que te dicen que la cosa se va para arriba? Y tenés varios. O sea, punto número 1, tenés, si hablas de mercado, tenés la suba anticipada de la bolsa. La bolsa en general lo que hace es compra pensando en qué va a pasar en el futuro. O sea, no compra por rendimientos pasados, sino por expectativas futuras. Entonces, cuando ve que a la economía le va a ir mejor, empiezan a comprar. Entonces, la suba de la bolsa te está indicando una expectativa del mercado. Y cuando hablo del mercado es un montón, no es que el mercado maléfico, es un montón de gente que está comprando, y hay mucha más gente comprando que vendiendo, por eso sube el precio. Entonces, hay un consenso de la mayoría de que a la economía le va a ir mejor. Ese es un punto muy importante. Punto número 2, tenés la historia de qué sucede cuando hay un blanqueo combinado con créditos hipotecarios. ¿Qué es un blanqueo para que la gente entienda? Un blanqueo es cuando los argentinos, básicamente con el nivel de inflación que hay, lo que hacían es compraban dólares, porque si vos te lo quedabas en pesos, la inflación te comía tus ahorros. Entonces tenían que salir a defenderse de la inflación y compraban dólares. Como no se podía comprar más de $200 por mes, si es que podías, la mayoría ni siquiera podía eso, lo compraban en el mercado blue. Entonces todos esos dólares no están declarados. El blanqueo lo que te permite es declarar esos dólares que vos compraste en su momento, decir, mira, tengo estos dólares y los puedes volver a usar. Entonces, ¿quién tiene capacidad de ahorro como para haber ahorrado $100.000, $50.000, $80.000? Es clase media, media alta. Pero bueno, esa es la plata que se vuelca al mercado. En su momento Macri hizo un blanqueo, 2016, y sacaron los créditos UVA. Y el 2017, principio del 2018, fue pico histórico de precios en Cava. Se están dando los factores iguales. Tenés el blanqueo, tenés el crédito hipotecario, pero aparte estás mucho mejor posicionado. ¿Por qué estás mejor posicionado? Porque Macri tenía déficit fiscal. Entonces necesitaba o imprimir o endeudarse. Milei no lo tiene. Entonces, económicamente, la economía está muchísimo mejor posicionada, mucho más sólida que en su momento. Entonces, eso también hace que los bancos tengan un incentivo muy fuerte a prestar, porque ya no pueden vivir del curro, que era, tomaban los depósitos o la plata en cuenta a tasa cero y se la prestaban con el LELIQ al Banco Central al 200%. O sea, no tenía riesgo porque le prestaban al que tenía la máquina de imprimir pesos, cero riesgo, porque te imprime y te la devuelve a una tasa espectacular y no pagabas prácticamente nada por la plata. O sea, ¿para qué te van a prestar si tienen ese negocio? Bueno, ese negocio se cortó. Entonces, ahora los bancos, para sobrevivir y bancar sus estructuras, tienen que prestar plata. Entonces, el impulso de créditos hipotecarios va a ser muchísimo, pero muchísimo más fuerte
que en la época de Macri, muchísimo más fuerte. Y va a ser mucho más duradero, porque ahora también pueden, esto es un tema técnico, pueden empaquetar eso y venderlo al mercado. Empaquetarlo es ponerle un formato para poder venderlo en el mercado de capitales, básicamente inversores como compañías de seguro que quieren activos a largo plazo, como puede ser una hipoteca, y entonces vuelven a generar caja para volver a prestar. Entonces, realmente va a ser mucho más fuerte. Entonces, tenés ese impulso de los créditos hipotecarios, tuviste el blanqueo, ahora hay una especie de pseudo segundo blanqueo que no está todavía lo suficientemente firme en algunas cosas. Yo no sé si va a ser muy exitoso, pero algo va a ayudar. Tenés el tema del mercado y tenés el tema de la comparación de precios relativos de cuánto valía en su momento, 2017, 2018, las propiedades ajustadas por inflación. Porque uno compara, bueno, en la época de Macri de 2017 estaban a $3.800 el metro, por ejemplo, en Núñez a estrenar. Ok, ¿hoy a cuánto está? 3.400, ponele. Bueno, puede subir un 10%. No, porque de 2017 a ahora hubo una inflación del 28% en dólares. Entonces, si vos ajustás, lo llama valores constantes, que es ajustar por inflación algo, que uno lo hace en pesos todo el tiempo. Uno sabe que 1.000 pesos hace un año no es lo mismo que 1.000 pesos hoy, o que 1.000 pesos. Bueno, en dólares uno, no sé por qué no hace eso, porque por ahí el argentino tiene la idea de que el dólar es un resguardo, pero el dólar ha perdido muchísimo valor de compra acá y a nivel mundial. Entonces tuvo una devaluación del 28%. Si vos lo ajustás por inflación, te da cerca de 5.000, te da 4.900 para hacer valores comparables. Y hoy tenés una economía que es mucho más sólida y el impulso de los hipotecarios va a ser mucho más fuerte que antes. Entonces, ¿se puede llegar a esos niveles? La verdad que sí. Y uno dice, no, pero ¿quién va a pagar $5.000 el metro en la Argentina? ¿Qué sé yo? Ok. Valvanera no va a valer $5.000 el metro. ¿Ok? Pero por ahí Núñez sí. Por ahí Palermo sí. Es muy... hoy estamos en un... Por ahí estoy hablando mucho, pero estamos en un momento de distorsión de precios relativos. Entonces, la gente está un poco confundida con lo que pasa, porque dice, no, a mí no me subió o no creo que suba, pero en realidad uno tiene que entender un poco la micro particular de cada barrio y por qué puede subir o por qué no. Perfecto, clarísimo. Ahora, vos me dijiste que en 2016 con Macri volvieron los créditos UBA, aparecieron los créditos UBA, que son créditos hipotecarios, hubo un blanqueo, hubo un gobierno más promercado, los sueldos en dólares se apreciaron, la cantidad de sueldos para comprarse un depto había disminuido, un montón de indicadores tuvimos en 2016 con Macri que hoy se están repitiendo y nosotros el techo del precio de real estate en Cava lo vimos diciembre del 2017, enero del 2018, ahí estoy 100% de acuerdo con vos, todo lo que se dio con Macri se está repitiendo con Milei. Y Milei tiene cosas que Macri no, como el superávit fiscal, como inflación a la baja. Entonces es un panorama más esperanzador. Ahora mi objeción a vos es esta. Ok, Macri tuvo todas estas cosas y 2 años después devaluó, pasó el dólar de 20 a 40 si no me equivoco, se destrozaron los sueldos en dólares, cayeron la cantidad de créditos otorgados y el mercado inmobiliario tocó un piso en el 2020. ¿Cómo sé que de acá a 2 años, 2027, no va a pasar esto mismo con Milei? El tipo no va a devaluar, no va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Macri, donde se destrozó todo. ¿Tengo alguna garantía? ¿Tengo algún indicador que me deje más tranquilo o corro el mismo riesgo? No, yo creo que el riesgo es diferente, básicamente pues tenés superávit fiscal y superávit comercial. O sea, el superávit comercial encima... ¿Qué significa superávit comercial para que la gente entienda? Que vos cuando exportás por $10 e importás por 7. Entonces te quedan $3 netos al país. Entonces no tenés una presión de que te faltan dólares, sino que de hecho te sobran. Con el superávit te están sobrando dólares. Y cuando entre en régimen todos los proyectos de minería que hay y todo el tema de vaca muerta, tenés un superávit fenomenal. Entonces la presión hacia la devaluación va a ser muy baja. Claro. Punto número 1. Punto número 2, la gran diferencia es eso, es el superávit fiscal. Es demoledor, porque Macri tenía déficit. Entonces, Macri tenía que endeudarse o imprimir. Y cuando el mercado le dejó de prestar, ahí se cayó. Ese fue el problema de Macri. Milei te puede gustar o no, pero es un fanático extremista del superávit. Entonces, mientras el tipo tenga superávit,
no hay forma de que esto estalle. No debería estallar, salvo, no sé, una revuelta social, ponele. Pero tampoco lo veo probable. Claro, o sea, lo que dilapidó a Macri fue el déficit fiscal que tuvo que cubrir o con deuda o con inflación, o sea, con emisión. Vos ves que Milei, al tener superávit comercial, va a tener muchos dólares, lo cual va a mantener esta apreciación del dólar. Al no haber una devaluación, no es los sueldos devaluándose, no es la cosa a la baja. O sea, lo que lo salva a Milei es el superávit y la balanza comercial positiva. Y mira, te doy un ejemplo contundente. O sea, De la Rúa recibe un gobierno con convertibilidad. O sea, la inflación bajísima, porque tenés convertibilidad. O sea, $1, $1. Con lo cual no tenías problema. Ahora, ¿cuál es el problema que tenía De la Rúa? Que tenía déficit. Entonces, cuando tenía déficit, ¿cómo financias el déficit? Tenés que imprimir. En ese caso no podías imprimir porque tenías que mantener la convertibilidad 1 a 1. Entonces, el único recurso que tenías era deuda. Deuda, hasta que en un momento el mercado dijo, flaco, tomaste demasiada deuda, tengo miedo que no me pagues, y se cayó. Entonces acá tenés, el déficit se financia solo de dos maneras, el resto todo verso. O sea, 1 con deuda o 2 con emisión. Si emitís, tenés inflación. Y si tenés deuda, en algún punto te va a explotar la deuda, porque en un punto te va a decir, flaco, no me la vas a pagar. Entonces, Milei no tiene eso. Eso es una diferencia abismal. Abismal. Y el otro tema también que tenés que mirar es el tema que me quedé, ahora me acordé que no lo expliqué, el tema de la gente piensa que hay que mirar como indicador los precios y en realidad tenés que mirar el volumen. ¿Por qué es eso? En la Argentina no tenés, a diferencia de mercados desarrollados, no tenés créditos hipotecarios. Entonces, al no tener créditos hipotecarios, si te baja el precio, no tenés la obligación de vender. ¿Qué te quiero decir? Vos comprás en Estados Unidos un departamento que vale $100.000 con una hipoteca que hasta te la dan por $100.000, pero ponele que te la dieron por 80. Ahora, ¿Qué significa que te dan una hipoteca por 80? Significa que te dan un préstamo de 80 para que vos te compres la casa y te toman como garantía el título de la casa. Perfecto. Entonces, vos tenés un activo, que es esa propiedad que vale 100, y tenés una deuda por 80 con el banco. Entonces sí, lo defiendo. Ahora, si cae el mercado un 30% y tu casa vale 70 y debes 80, ¿sabés qué hacen los americanos? Van al banco y dicen, toma, acá están las llaves. Claro. Este es tu departamento. ¿Para qué van a defender? O sea, defaultean y le dan la casa. Exactamente. ¿Para qué te voy a seguir pagando algo que vale menos que mi deuda? Entonces, eso lo que produce es que los bancos capturan un montón de propiedades en un momento de caída de mercado. ¿Y qué salen a hacer los bancos? Salen a vender eso para recuperar, hacer caja. Y la malvenden. Malvenden y empujan el mercado bajista aún más para abajo. Entonces los movimientos a la baja son violentos y son con mucho volumen. Claro. Entonces te destroza el mercado. Por eso todos los bancos americanos tienen pánico de prestar a veces en el mercado inmobiliario. Acá en la Argentina es absolutamente diferente, porque como no tenés eso, vos, por ejemplo, en la pandemia, ponele que vos y yo hayamos comprado un departamento por 100 lucas. Cayó un 35%, vale 65. No vendo. Vos no vendés y yo no vendo. ¿Por qué? Porque lo voy a buscar en 100, 110 dentro de 2, 3 años. ¿Qué me importa? No voy a convalidar la baja, salvo que diga me voy del país o voy a vender para comprar otra cosa barata, pero si no, si lo puedes aguantar, lo aguantás. Entonces lo aguantás. ¿Y qué es lo que pasó? En ese momento uno dice, cayó el 35%, sí, pero con prácticamente 0 escrituras. No hay volumen. Entonces no tenés vendedores a esos precios. No hay vendedores. Entonces realmente no hay un mercado a la baja. Por eso es tan importante el tema del volumen. Cuando vos ves que hay más operaciones, el precio empieza a subir, porque a la baja tenés muy pocos vendedores. Y a los precios de arriba empiezan a aparecer algunos que dicen, bueno, a este precio vendo. Con lo cual el mercado argentino es muy, muy sólido. Si podés mantenerlo. O sea, si vos decís compro y sí o sí tengo que vender en 2 años, bueno, estás un poco sujeto a los vaivenes de mercado. Pero si vos comprás y el inversor de inmobiliario de la Argentina es un inversor de más mediano y largo plazo, si lo aguanta, a la larga gana. Impecable, clarísimo, clarísimo, estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la comunidad del ladrillo, a la gente del real estate que nos puede estar viendo? A ver, yo creo que es un muy buen momento para entrar a este mercado. Si bien ya viene subiendo, hay un tema que tenés que entrar con la tendencia. O sea, la tendencia es a la suba y tenés todos los indicadores que
que van a la suba. Tenés los sueldos en dólares con relación a los departamentos que están prácticamente en pisos. Tenés el mercado que ya se anticipó, el mercado bursátil. O sea, es muy buen momento para comprar. Ahora, como yo a veces le digo a los compradores o a los inversores, le digo, mira, no me tenés que comprar a mí, le podés comprar a cualquiera. Porque todo va a subir, siempre y cuando, y estos son los puntos importantes. Uno, compres en los barrios correctos, pues decís, voy a comprar en La Boca porque está barato. Error. Tenés que comprar en los barrios correctos y de hecho, si te fijas, yo tengo información, el que quiera venir a Estudio Con le puedo dar, pero a la suba 2017-2018 los barrios buenos suben mucho más que los barrios baratos, mucho más. Entonces es mejor inversión en los barrios buenos. Y después lo importante es, tenés dos tipos de inversiones, el inversor de pozo y el inversor de renta. El inversor de pozo está comprando a alguien que todavía no le terminó el edificio y ahí tiene un riesgo extra. Entonces lo más importante ahí es a quién le compras. Porque compres al que compres, si compras en el barrio adecuado vas a ganar plata. Ahora, lo que no te puedes equivocar es a qué caballo le apostaste. Porque si le apostaste al barrio que más va a subir, el barrio de moda, etcétera, pero el desarrollador se te manca y no te puede entregar, ahí tuviste un problema. Entonces, eso me parece que lo más importante, esto es como un casamiento o como una asociación. O sea, vos te estás asociando con alguien. Entonces, lo primero que tenés que ver, es con quién me estoy asociando, quién es mi socio. Entonces, quién es la constructora, quiénes son los socios de esa constructora, qué han hecho, qué no han hecho, qué reseñas hay, qué opiniones hay de ellos, cumplen, no cumplen. Ese es el primer consejo número 1. El consejo número 2 es dónde estás comprando y el consejo número 3, que compres. Excelente, muchas gracias.